sobre todo la discusión, el debate, y quería empezar a arrancar, ¿no?, desde el punto donde lo habéis dejado en la conversación anterior, ¿no?, haciendo como un planteamiento genérico. Estas jornadas las habéis planteado como el futuro ya está aquí, ¿no? Bueno, yo casi que voy a empezar provocando y diciendo que desde mi punto de vista el futuro no está aquí, porque si el futuro estuviera aquí, con todo ese desastre que tenemos encima, pues sería terrible, es decir, no tendríamos nada que hacer, tendríamos que quedarnos quietos y decir, bueno, pues que no me toque a mí, ¿no?, que no me llegue, o a mi familia, a mi entorno, ¿no?, hacer una especie de estrategia de rescate para ver cómo nos salvamos, ¿no?, cómo nos subimos a la barca. Entonces yo pienso que el futuro no está aquí. Lo que está aquí es un presente terrible, pero que para darle la vuelta a este presente tan terrible que tenemos, el punto de partida es saber por qué y cómo hemos llegado hasta aquí. Es decir, la única forma de construir un futuro que sea un futuro de justicia, de igualdad, de solidaridad, solo podemos construir ese futuro no partiendo de este presente tan terrible, sino encontrando cómo hemos llegado hasta aquí, qué hemos dejado en el camino, qué teníamos que haber desarrollado y por lo que teníamos que haber luchado para tener un presente distinto, un presente mejor que el que tenemos. Así que lo que yo voy a plantear, aunque sea también en esta posición catastrofista al principio, tiene que ver con analizar o hacer un diagnóstico de cómo hemos llegado hasta aquí. Es decir, cómo nos han convencido de que el presente que tenemos es el único posible y que el futuro lo tenemos que construir en base a encontrar pequeños resquicios de salvataje personal o familiar o grupal, y nos han llegado a convencer de que es la única salida, ¿no? Entonces, mi punto de partida es decir, no, construyamos el futuro analizando cuál es el presente, cuáles son las características y por qué estamos sumidos en esta impotencia, ¿no? Es decir, por qué acabamos sintiéndonos impotentes. Y a mí me gusta partir siempre del análisis de las palabras, ¿no?, que me parece que es muy importante, porque uno de los efectos que ha tenido este presente tan catastrofista es que nos ha arrebatado la capacidad que tienen las palabras para proyectar un futuro distinto, ¿no? Entonces, muchas veces yo parto de que distingamos entre vencer y convencer. Nos pueden haber vencido en muchas de las batallas que hemos dado. Ahora, si no nos han convencido, no nos han derrotado. No nos han derrotado. ¿Por qué? Porque convencer significa vencer completamente. Solo si nos convencen completamente de que no hay salida es cuando definitivamente estamos acabados, ¿no? Entonces yo voy a empezar la charla un poco por ahí, haciendo un diagnóstico de cuál es la situación en términos de si estamos o no estamos en guerra. Estamos acostumbrados, y vosotros desde un poco desde Cáritas seguro que todo el tema esta avalancha, ¿no?, de los refugiados se nos presenta como la única cosa que podemos hacer sobre los refugiados es esa solidaridad individual, ¿no?, ese apoyo individual hacia los refugiados, y nos acotan el campo de actuación, ¿no? Pero actuar solo sobre las causas y las consecuencias de la guerra es una forma que tienen también de limitar nuestra capacidad para darle la vuelta a un sistema que genera continuamente refugiados y que va a seguir generando refugiados, ¿no? Entonces vamos a partir de la pregunta de si estamos en guerra o no estamos en guerra, ¿no? Bueno, desde esta posición, que bueno, aquí ha salido bastante las intervenciones del Papa Francisco, yo he querido partir también de ahí. En septiembre del 2016 el Papa Francisco decía ya que estábamos viviendo en una tercera guerra mundial y que los atentados de París, decía, son parte de esta guerra mundial. Sin embargo, si os fijáis, no tenemos la sensación, la gente de nuestro país no tiene la sensación de que estamos en guerra. Es decir, hay toda una serie de tópicos que manejan los medios de comunicación para convencernos de que no estamos en guerra, pero nuestros propios gobiernos también reproducen este mismo discurso. ¿Cuáles son los tópicos que hacen que no pensemos que estamos viviendo una guerra? Bueno, primero, que la guerra ocurre fuera. Es decir, la guerra es algo que ocurre en Siria, en Yemen, en Ucrania, ocurre fuera de nuestras fronteras, no tiene nada que ver con nosotros.
Segundo, que la comunidad internacional no tiene ningún interés en que haya guerra, sino todo lo contrario, que la comunidad internacional solo interviene para evitar grandes catástrofes, que de lo que se trata es de proteger a la población civil. Hay un discurso de protejamos a la sociedad civil y vayamos en su ayuda. Otro tópico, otro discurso que se maneja es que solo se interviene para proteger a la población. Y además, en el caso nuestro concreto, se habla de la OTAN como esa gran estructura militar que surge después de la Segunda Guerra Mundial, y se dice el carácter de la OTAN como estructura militar es solo defensivo. Nuestro país forma parte de esa estructura militar, pero la OTAN solo tiene ese carácter defensivo. Nuestros ejércitos, el ejército español, está solo en misiones de paz. Estáis viendo continuamente en los medios de comunicación de que, curiosamente, tenemos un ejército desplegado por todo el mundo, luego veremos, y solo estamos en misiones de paz. Bueno, eso no quita para que, desde que estamos en misiones de paz, haya habido 160 muertos, por ejemplo, militares, que curiosamente, yendo a misiones de paz, acaban volviendo en sus ataúdes. Pero bueno, el discurso dominante es que nuestro ejército solo está en misiones de paz. Por otro lado, se nos dice que nuestra participación en la OTAN, este país, es una participación secundaria, que nosotros no tenemos de verdad una capacidad, no somos cómplices de lo que hace el país que lidera esta estructura militar, que no es otro que Estados Unidos. Entonces se nos dice, nosotros estamos dentro de esa estructura militar, pero nuestro papel es secundario. España no participa en la guerra y nuestro presupuesto en relación a la guerra es muy reducido, ¿no? Esos son, digamos, ese discurso dominante. ¿Por qué hemos acabado aceptando ese discurso dominante? Bueno, pues tiene mucho que ver con los medios de comunicación. Los medios de comunicación dicen, nuestro país no estamos en guerra, ¿no? Ahí os he puesto la fotito para que veáis, bueno, somos un país civilizado con nuestro parlamento, nuestro ejército, el rey que es la jefatura del Estado y del ejército, y no estamos en guerra. Bueno, los medios de comunicación en general nos transmiten también toda una serie de imágenes, de tópicos, en las que no nos hacen visible la guerra. Es decir, no vemos la guerra alrededor. Paseamos por las calles, vemos las compras, las escuelas, nadie tiene la sensación de que estamos viviendo una guerra. Sin embargo, si os fijáis en esta imagen, esta es una imagen de los distintos, esas pegatinas que veis ahí, es el mapa en donde nuestro ejército tiene participación. En todos esos países tenemos desplegadas tropas, o bien bajo la cobertura de la OTAN o de la Unión Europea. España mantendrá en el 2015 el mayor número de misiones simultáneas en su historia. Hay más de 14 misiones en las que está, no sé si os quito de ver algunos, y hay más de 2.100 militares que están desplegados. Estos son datos del 2015 en todo el globo. Fijaos, ¿no? Bajo el mando de Naciones Unidas, bajo la Unión Europea, bajo la estructura militar de la OTAN, 683, es en mandos conjuntos. Ese es el mapa de nuestra intervención en la guerra. Bueno, además, para deshacer otro de los tópicos que os decía al principio, tenemos que ver que el presupuesto de defensa, fuera de lo que son los presupuestos destinados al ejército, aumentó en 1.162 millones el gasto militar, sin pasar por la aprobación del Parlamento. Esto es del año pasado. Es decir, aparte del presupuesto del Ministerio de Defensa, tenemos toda una serie de millones que no pasaron por el Parlamento y se aprobaron. Y se destinó ese dinero. Además, si os fijáis, el presupuesto asciende a 5.738 millones de euros. Y uno puede decir, comparado con lo que gasta Francia o lo que gasta Inglaterra o incluso Alemania, a lo mejor no es mucho. Pero es que la trampa está en que nosotros gastamos más de 32.000 millones, o sea, una barbaridad, que están repartidos en distintos ministerios camuflados como, por ejemplo, ayuda I+D,
el Ministerio de Educación, Investigación y Desarrollo, una partida importante de los proyectos que se financian en investigación y desarrollo van destinados a desarrollo de tecnología militar. No se desarrolla otra cosa que no vaya en esa dirección. Pero lo mismo pasa en el Ministerio de Agricultura o en distintos ministerios donde están repartidos un presupuesto que no se sabe exactamente dónde va, pero si uno hace el desglose se da cuenta de que va directamente a gasto militar. Con lo cual, lo que antes decíais, por ejemplo, bueno, ¿qué es lo que pasa con todo esto de la desigualdad? ¿No se vive mejor? ¿No se vive mejor? Comentábamos cuando veníamos de camino que en las cifras que hay para este país es que la desigualdad, estamos a la cabeza de toda Europa en desigualdad social. Es decir, que en los últimos años estamos incluso por encima de Grecia en desigualdad. Si se hace un análisis de los datos, el último quintil, es decir, es el 20% de la población, ha aumentado sus recursos, su capacidad de gasto por encima del último quintil, del último 20%. Entonces, eso al mismo tiempo que se nos habla de recortes, de control del déficit público, de que no hay dinero para la sanidad, no hay dinero para la educación, etc. Entonces, efectivamente, en este país ha aumentado la desigualdad y sigue aumentando, porque lo que mantiene ese famoso crecimiento que nos dicen a través de los medios de comunicación es el gasto, si veis los datos, es el gasto de los hogares, es el gasto que sostiene el crecimiento en este país. Ah, pero ¿de qué hogares? No de vuestros hogares, no, de los hogares de todos ese 20% que sí que ha aumentado su capacidad adquisitiva. Así que el crecimiento se está apoyando sobre el gasto de esa clase media, clase alta también, que es la que está sosteniendo un nivel de gasto descomunal. Además de ese gasto que está el déficit público que se está nutriendo de todas estas inversiones en el campo militar. Y fijaos cómo se deshace esa idea de que no estamos en guerra. A eso tenéis que añadirlo, por ejemplo, esto es una noticia que apareció también el año pasado, ¿no? En el 2016. ONGs que piden una investigación independiente sobre el destino del material vendido a Arabia Saudí. ¿Por qué esta ONG pide esa investigación? Precisamente porque en Arabia Saudí se encuentran, en Yemen, donde hay una guerra abierta de la que no se habla de la guerra de Siria, pero nadie habla de los bombardeos que están teniendo lugar en Yemen con armas fabricadas en España. Armas que estamos vendiendo a Arabia Saudí. Nosotros somos uno de los países que más armas vende. Hace un par de semanas, no sé si la semana pasada o hace un par de semanas, hubo una gran feria de armamento en Madrid, en la que además la alcaldesa permitió que el IFEMA, que es la feria, alojara esa gran feria de armas, porque somos uno de los países que más armas vende. Bueno, cuando se le pidió, se creó un grupo de trabajo para pedirle al ayuntamiento que no facilitara esos espacios públicos para que se hiciera la feria de armas, la alcaldesa dijo que, bueno, que ellos lo alquilaban y que como es un espacio público y que está sometido a esos criterios de rentabilidad, pues que ellos pagaban el alquiler de esos edificios y que se tenía que celebrar ahí. Bueno, hubo detenidos porque se hizo una manifestación en la cabecera denunciando la implicación y la venta de armas, que son las que sostienen las guerras en todo el mundo. Bueno, hay una implicación de los poderes públicos favoreciendo todo esto. Bueno, pero todas las guerras, cualquiera de las guerras, se apoyan en dos pilares siempre. El primer pilar es el militar, del que estamos hablando. El segundo es el pilar ideológico. El pilar militar. Con la Guerra Fría lo que se hizo es aumentar, es decir, después de la Guerra Fría aparentemente estábamos en una situación de paz, no un equilibrio, había una bipolaridad. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial todas las cifras que hay hablan de una escalada militar, además liderada por Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos se pone a la cabeza del desarrollo del armamento, no solo nuclear, sino el armamento incluso de grado medio. Toda esta
estas noticias que oísteis estos últimos años sobre el escudo antimisiles, todo eso lo puso en funcionamiento hace bastantes años atrás Estados Unidos. Lo único que no lo podía poner en marcha por el contrapeso de la Unión Soviética. En el momento en que cae la Unión Soviética, aparentemente tendría que desaparecer la OTAN. Si tiene un carácter defensivo, no tiene ningún sentido mantener una estructura militar en Europa con bases militares. Bueno, nada que ver con eso, siguió aumentando el gasto en armamento por parte de Estados Unidos. Con la caída de los países del este, además se produce una presión militar hacia la frontera con Rusia. La mayor parte de los países del este acaban engrosando esa estructura, se los acaba incorporando a la estructura militar de la OTAN. Y no olvidemos que las guerras que estamos viendo, por ejemplo, un dato significativo, la guerra de Kosovo, ¿no? Ahí veis que Estados Unidos, antes que la guerra de Kosovo, en el 95, una vez recién caída el muro y la Unión Soviética, emprende unos bombardeos que empezaron en el 95 y liderados por toda la doctrina militar de Clinton, que es la doctrina de la intervención humanitaria que se pone en marcha en ese momento, se decide que hay que bombardear Yugoslavia, es decir, que hay que fragmentar y bombardear Yugoslavia. El único país que había mantenido una unidad territorial y un grado de desarrollo que le había hecho mantenerse, digamos, estable, porque tenía una economía que funcionaba bastante bien, mientras que el resto de los países del este habían caído. Eso no se podía consentir en el caso de Europa y se emprende una agresión militar. Después de todos esos bombardeos en el 95, luego se continúan los bombardeos en el 98, la Gran Guerra, donde se fragmenta Yugoslavia. A partir de ahí, la independencia de Kosovo. Y podéis decir, bueno, la independencia de Kosovo, los kosovares demandaban el tener una patria propia, etc. Claro, la pregunta es, ¿y por qué no una gran Albania kosovar? ¿Por qué realmente los kosovares son albaneses? ¿Y por qué hubo que hacer Albania y hacer Kosovo? Una cosa que además no es viable desde el punto de vista ni económico ni político, pero ya se ha dejado de hablar de Kosovo. Bueno, se independiza Kosovo, pero lo que hay detrás es una gran base militar estadounidense, bueno, de la OTAN, pero liderada por Estados Unidos, que es la mayor base militar que existe en territorio europeo, que está justo pegando a las fronteras con Rusia. Y eso es Kosovo. Kosovo es una gran plataforma de la base militar. Así que muchas de las estrategias de las guerras que se han dado en Europa en estos últimos años están relacionadas con ese incremento de la estrategia de expansión de la OTAN. La OTAN no como una estructura defensiva, sino como una estructura de agresión y de cerco a Oriente y en el caso de Rusia, ¿no? Bueno, además se amplía y se rediseña la estrategia de la OTAN. Si os acordáis, uno de los tópicos que os señalaba es que nosotros no tenemos un gran papel dentro de la OTAN. Bueno, no sé si alguno se acuerda, pero en el 2015 el territorio español fue la base de operaciones de las maniobras de la OTAN más importantes después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, fuimos la base, se hicieron ejercicios y maniobras militares en la base de Rota, en Morón, en Torrejón, en Zaragoza, en Almería. Es decir, aquí hubo, y de hecho durante 2 años somos el centro de lo que llaman la OAC, que es una especie de centro de operaciones del despliegue rápido de los militares de la OTAN, que en 48 horas pueden hacer y llevar la guerra a cualquier parte del mundo. Bueno, esto somos durante 2 años España, es el centro de ese cuartel general de la OTAN. De hecho, en Torrejón se está construyendo un gran búnker que es el que va a alojar ahí al comando de fuerzas de despliegue rápido en cualquier parte del mundo. Y eso es Torrejón, y lo tenemos aquí al lado. En el caso del escudo antimisiles, esa estrategia de la OTAN que se había paralizado se reactiva y ya el escudo antimisiles está instalado, ya tenemos un portaaviones y se calcula que 5.000 marines norteamericanos
van a estar permanentemente instalados en la base de Rota. Eso está ahí. Pero, claro, es como para poner los pelos de punta. Decir, bueno, es que está aquí, al lado de casa. Pero ¿por qué se puede mantener todo esto? ¿Qué nos haría visible esta situación de guerra en la que estamos y en la que somos cómplices y participamos en ello? Bueno, pues está ese pilar ideológico, ¿no? Ese pilar ideológico que oculta todo esto. Bueno, antes de llegar ahí, en este pilar ideológico os he señalado los medios de comunicación. Hay que tener en cuenta un dato sobre los medios de comunicación. Hoy en día hay prácticamente 6 grandes corporaciones que son las que controlan toda la información que circula en el mundo. Esas 6 corporaciones, 5 tienen participación de capital norteamericano. 4 de ellas son americanas. La otra tiene participación de capital americano. Cuando decimos corporaciones mediáticas, estamos hablando de una red de empresas cuya actividad principal no siempre es la comunicación o la información. Es decir, vosotros podéis pensar, a ver, una corporación mediática en el caso del territorio español, no a nivel mundial. Prisa, por ejemplo, ¿no? Y uno puede decir, bueno, Prisa, pues un grupo de empresas cuya actividad es la información. No. Prisa es un grupo de empresas que tiene como actividad la formación, la educación, el ocio, con todo lo que viven las empresas que se mueven alrededor, pero también está vinculada a los bancos. Hay bancos que tienen capital y participación, pero es que desde hace 5 años prácticamente, el 60% del capital del grupo Prisa pertenece a Liberty Seguros, que es una empresa norteamericana de aseguradora, una aseguradora de seguros. Y la mayor parte de estas corporaciones que llamamos mediáticas tienen vínculos con las empresas de armas. Así que imaginaos si no les va a interesar que aparezca o que haya guerras en todo el mundo a los medios de comunicación. Estados Unidos y la Unión Europea controlan el 90% de toda la información del planeta. Y de las 300 principales agencias de prensa, 144 tienen su sede en Estados Unidos, 80 en Europa y 49 en Japón. ¿Puede volver a repetir estas cifras? Estas últimas. Sí, de las 300 principales agencias de prensa, 144 tienen sede en Estados Unidos, 80 en Europa y 49 en Japón. ¿Qué quiere decir esto? La mayor parte de la información ya no es estas empresas que, por ejemplo, se dedican a la televisión o a la prensa escrita, etcétera, sino que la mayor parte de las noticias que recibimos a través de los medios vienen de las agencias de prensa, de las agencias de información. Ya no hay corresponsales de guerra, ya no hay gente desplazada a los territorios, no. La información que nos llega suele ser de las agencias. Si vosotros leéis un periódico, que es donde lo podéis ver, y veis al final del que había, decís, bueno, según la agencia, información de Europa Press, o de AP, o de Fran Press. ¿Eso que os está diciendo? Que ya toda esa información que nos está llegando hay grandes conglomerados que son los que están filtrando, y lo que hace el periodista es recibir el cable de esta agencia de información y construir la noticia, según criterios que ya previamente tiene interiorizados, que le hacen estar contratado por un periódico o por una televisión. Por lo tanto, ese es un medio en el que está controlado. Bueno, ahí también os voy a dar una indicación que me parece interesante. Hay un profesor, un colega de la Universidad de Sevilla, que trabaja desde hace mucho tiempo lo que es la estructura de poder que hay detrás de los medios, ¿no? Y hace tiempo publicaba, en el 2011, sacaba un texto sobre la estructura empresarial de la comunicación en el mundo, ¿no? La estructura de poder, ¿no?, de los medios en el mundo. Y él decía, a mí me gustó mucho, dice,
En el caso de los medios de comunicación siempre hay que tener en cuenta los, digamos, 5 P's, lo que él llama las 5 P's. Las 5 P's que serían lo que tenemos que tener en cuenta para saber cómo se nos da la noticia. La primera P es la propiedad, a quién pertenece el medio, ¿no? La propiedad. La segunda, el público, a quién va dirigido, qué ideología tiene el público al que va dirigido. La noticia se va a construir en función de el dueño de la empresa, el público al que va dirigido, pero también el cómo se ha producido la noticia. Por ejemplo, si es un periodista que está en precario, que además le pueden despedir en cualquier momento, que le están comprando una noticia. Pues si va a vender una noticia a un periódico determinado con una ideología, ya sabe qué cosas puede decir y qué cosas no puede decir. Es decir, el cómo se construye, cómo se produce esa mercancía que es la información, también está condicionando esa información que nos llega. Por otro lado, la publicidad, la otra P, la cuarta P, la publicidad. Hoy, ¿quién paga la información? Nadie piensa que tiene que pagar por la información que compra, el euro o el que compramos en el periódico, o no, la información, todo el mundo piensa que tiene que ser gratuita, ¿no? Como un derecho. Bueno, pues ¿quién paga la estructura del periódico, de la televisión, etcétera? Los anunciantes. Es decir, la publicidad está pagando, y si tú tienes a un anunciante que tiene intereses en vender cualquier producto americano, es una empresa americana o una joyería, pues hay cosas que no va a sacar. Y finalmente la política. La quinta P es la política, es decir, qué estructura, qué relaciones de poder o de fuerza van a controlar. A mí me gustó mucho cómo Ramón Reich establecía estos, digamos, elementos para saber qué es lo que nos estamos consumiendo al ver una información o una noticia. Bueno, por otro lado están todos los eufemismos que tratan de ocultar, todas las palabras que se utilizan para ocultar la guerra. Se habla de ayuda humanitaria, de intervenciones, de protección de los civiles, ¿no? Y además se construyen todas esas doctrinas de guerra, que eso si os veis los discursos, por ejemplo de Clinton, pero también de Obama, no tenemos tiempo, pero yo hice el trabajo de recoger los discursos de tanto de Clinton como de Obama y anteriormente de Bush, y os daríais cuenta que hay detrás toda esa doctrina. ¿Para qué? Para justificar las intervenciones, ¿no? Y en esa doctrina de guerra los medios de comunicación la reproducen fielmente. Y aquí os pongo unos ejemplos para que veáis cómo se ha trabajado el tema de Siria, ¿no? Fijaos, en la primera, ¿no? Titular del país. La crisis de los refugiados obliga a planear bombardeos en Siria. Esto es toda la doctrina de la ayuda humanitaria. Es decir, hay que bombardear a la población civil para salvar a la población civil. Los refugiados anulan el ataque de Estados Unidos a Siria. Y luego hablamos de el problema, la crisis de los refugiados, ¿no? Todas estas campañas que justifican las intervenciones y la guerra se construyen previamente. No sé si alguno, me imagino que recordaréis toda la campaña contra los talibanes que se hace previamente para salvar a las mujeres de llevar un burka, ¿no? Entonces, la necesidad de bombardear y llegar a Afganistán tenía que ver con eso, con salvar a las mujeres. ¿Alguien se ha vuelto a preguntar si las mujeres en Afganistán llevan o no llevan burka ahora, o qué es lo que ha pasado con ellas, o desaparecen? Bueno, en el caso de los refugiados se construye todo este discurso, ¿no? De lo que se habló en el verano, todas estas imágenes, porque son estrategias de digamos, de manipulación, yo lo llamo así abiertamente, son estrategias de manipulación que se pueden estudiar. Es decir, hay todo un protocolo de cómo se va construyendo ese discurso que luego va a servir para justificar, legitimar la guerra. Así que habría dos aspectos que nos hacen tener, por un lado, la percepción de que nosotros no participamos en la guerra, y por otro lado, justificar y aceptar que se intervenga en nuestro nombre, que se bombardee. Bueno, y por ir un poco avanzando y dejar también cosas para el debate.
desde mi punto de vista habría que ver cuáles son las características de la guerra imperialista actual. Porque si no analizamos y no diagnosticamos en la guerra en la que estamos, es muy difícil que sepamos qué es lo que tenemos que hacer, desde nuestro ámbito de lo local, pero también desde el ámbito más general. Pues yo he señalado algunas. Primero, que es una guerra de carácter planetario, es decir, abarca todo el planeta. Si veis el mapa que he puesto de España os daréis cuenta, es decir, si nosotros tenemos todos esos despliegue de tropas, imaginaos el caso de Estados Unidos. Estados Unidos tiene 800 bases militares, es decir, todo el planeta, excepto en Rusia y en el caso de Siria, el resto, todo el planeta, hay bases militares norteamericanas. El presupuesto militar de Estados Unidos es equivalente, supera al de todos los países del planeta juntos, a lo que gastan todos los países juntos en armamento y militar. Y esos son datos, o sea, son datos. La guerra es planetaria, en términos espaciales, ocupa todo el planeta, todo el globo. ¿De qué se trata? De una guerra de recolonización. ¿Por qué una guerra de recolonización? Hablabais antes. No, la robótica, yo es otra cosa que discuto. Es decir, el capitalismo se mantiene si hay posibilidad de valorizar el capital, si el capital se puede reproducir. Si no se puede reproducir, desaparece. Eso no quiere decir que sea racional la lógica de la acumulación. No tiene nada que ver con la racionalidad. Es decir, el capital va a colocarse en el sitio donde obtenga más recursos y si hay poblaciones enteras que desaparecen, allá ellos. El capital no piensa, como decía Galbraith, a largo plazo todos calvos. Bueno, pues así. O sea, el capital tiene una lógica que va más allá de la ética, de lo que podamos pensar. El capitalista que no invierte en aquello que le va a dar mayores beneficios, desaparece. Porque se le traga, los monopolios se le van a tragar. ¿Qué es lo que ocurre con la mecanización? Pues la mecanización, como decíais también antes, impide que haya un poder adquisitivo por una parte importante de la población que compre aquello que se produce. Eso ya lo decía Marx, son las tasas decrecientes. Es decir, el capital tiende a quedarse sin la base de reproducción. Pero ¿qué es lo que se está haciendo? Todo el proceso de deslocalización de las empresas, por eso se desertizan muchas zonas. ¿Por qué? Porque se consigue mayores beneficios colocando el capital o bien en zonas donde se pueda especular o bien sacándolo fuera del país hacia India o hacia cualquier otro país. Curiosamente, la ropa que consumimos y que nos ponemos se fabrica en la India, por ejemplo. Y esa ropa se fabrica con telares automáticos y... Bueno, os sorprendería, ¿se fabrica con qué? Con máquinas de coser. ¿Por qué? Pues porque no hace falta... La mano de obra no vale. Porque no hace falta invertir en tecnología, porque la mano de obra es tan barata que se produce ahí, ¿no? Entonces, es todo una lógica que es una lógica muy perversa, pero es la que hay que entender para saber cómo está funcionando esto. Bueno, sigamos con la guerra. Bueno, la guerra actual combina todas las formas de guerra anteriores. Tenemos intervenciones de los ejércitos, como se produjo en Afganistán, en Irak, pero también ejércitos y empresas de mercenarios. Se ha privatizado la guerra. Ya son las empresas de seguridad que invirtieron, por ejemplo, en el caso de la guerra de Irak en el 2003, lo que tenemos en la Blackwater, por ejemplo, es la que llevó, después de la primera intervención e invasión de Irak, la que llevó el peso de la destrucción del Estado en Irak. ¿Por qué? Porque hay una guerra que se privatiza y porque se obtienen más beneficios encargándole la destrucción a todas estas empresas de seguridad que al final, como dicen los americanos, queda en casa. ¿Cuál es la historia? Os he oído decir, bueno, es que este loco del Trump. Bueno, si ha habido un presidente más belicoso que el Obama, ninguno. Es decir, Hillary Clinton, la secretaria de Estado, ha llevado la guerra a cualquier parte del planeta en cualquier momento. Por encima incluso de lo que ha hecho el propio Bush. Es decir, Obama, al que le dieron, curiosamente, el Premio Nobel de la Paz, y sin embargo es el que podemos analizar cómo ha desplegado todos estos cuerpos de élite, los SEAL, los Rangers, todas estas fuerzas de operaciones rápidas, las ha puesto en marcha Obama.
sobre el criterio de que tenemos que ser capaces de tener soldados, desplegar soldados y llevar la guerra a cualquier parte del mundo en cualquier momento. Obama es uno de los presidentes, pero en concreto la Hillary Clinton. Todavía yo recuerdo, no sé si os acordáis vosotros de esa imagen, cuando invaden el espacio aéreo de Pakistán para capturar a Bin Laden contra toda normativa internacional, incluso del propio gobierno pakistaní que ni sabía. Se cogen al Bin Laden, lo matan y la Hillary Clinton dirigiendo la operación desde esa famosa foto, no sé si os acordáis. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con el Trump? Pues que Trump representa a otros intereses económicos distintos a los que estaban detrás de Hillary Clinton. Detrás de Hillary Clinton y Obama están las industrias de armas, las energéticas, los grandes satélites, todas las empresas que tenían intereses sobre todo en, por ejemplo, en los tratados de libre comercio, que es una forma de crear mercados en el caso de Europa. ¿A quién representa Trump? Pues a otros poderes económicos, desde luego no mejores que los de... pero otros distintos. Por eso le están haciendo la guerra a Trump incluso los propios republicanos. ¿Qué es lo que necesita Trump para llegar a ser presidente? Apoyarse en todos esos sectores populares que bajo el paraguas ese de que se va a reindustrializar Estados Unidos y hay que desarrollarlo local y pues vamos a garantizar que todas estas poblaciones que están olvidadas, ¿no?, de la mano de Dios vuelvan a tener empleo, tener trabajo, todas esas ciudades fantasmas que hay en Estados Unidos, Detroit, que es una ciudad fantasma completamente, vamos a reactivarlas, vamos a invertir en obras públicas. Esa es la oferta que hace Trump, que es la misma que están haciendo la ultraderecha en Europa. Europa para Francia para los franceses, Alemania para los alemanes. Esa es la oferta que están haciendo toda esta ultraderecha, que son fascistas, pero que se apoyan ¿en qué? En la guerra que los gobiernos han llevado contra sus propias poblaciones, que es otra forma de decir la crisis económica. Pues la crisis es para los de abajo, para los de siempre. Apoyándose en ellos, en esa debacle generalizada, es que todos estos gobiernos de derecha han conseguido llegar al poder. Y ahora, ¿por qué creéis que todos los medios de comunicación, incluidos los españoles, le hacen la guerra a Trump? Porque detrás de Hillary Clinton y de los Obamas está también la industria mediática, está Hollywood, están todos los medios de comunicación, incluido el capital israelí, que controla una parte importante de los medios de comunicación. Por eso le hacen la guerra a Trump. Por eso aparece como el gran monstruo. Decíais, Trump está construyendo muros. Pero si el muro estaba ya construido. Si el muro ya estaba construido, ¿cuántos muros hay en el mundo? Es decir, uno de los más importantes lo tenemos aquí al lado, en el Sáhara, que han construido los marroquíes, impresionante, más grande que la muralla china, y ahí lo tenemos, y nadie habla del muro que se ha construido en el Sáhara, para controlar al Frente Polisario en la guerra. Entonces, el muro para evitar que los mexicanos, toda la política de la inmigración, bueno, estaba hecho, y que dice Trump que lo van a pegar los mexicanos, claro que lo van a pegar los mexicanos, en cuanto pongan una tasa para que entren y salgan, y puedan regular la entrada y la salida, pues ya lo están pagando, ¿no?, con los impuestos que les van a... Pero bueno, por ir un poquito más rápido porque se me va como el tiempo. Esta guerra planetaria está hegemonizada por Estados Unidos y pasa desapercibida cuando no se da en nuestro territorio. Solo la percibimos aquí como terrorismo. Pero esa imagen del terrorismo es una construcción también para legitimar todas las medidas de cierre de fronteras y para lo que hablabais antes, el miedo. El miedo existe, claro que existe el miedo, pero curiosamente existe el miedo a los refugiados o al terrorismo y no existe el miedo a que a uno le quiten el trabajo, a uno no pueda ir a la universidad, es decir, es un miedo también muy selectivo, muy orientado. Porque yo no he visto que nadie se plantee enfrente de una delegación de gobierno y decir, bueno, mire, es que no se pueden pagar las tasas universitarias, está habiendo un filtro de tal forma que los estudiantes de clase obrera no pueden llegar a la universidad.
Eso nos está pasando a nosotros en las clases, es decir, en 2 años, con la subida de las tasas universitarias, nosotros ya estamos, se ha producido una especie de selección natural, entre comillas. Ya las clases populares no llegan a la universidad, ya solo llega aquel que tiene capacidad de pagar una matrícula que ronda en ciencias sociales pues 1.500 euros, por ejemplo. A ver cómo se va a pagar eso. No, bueno, aquí un mapita para que veáis dónde están las bases militares de Estados Unidos, ¿no? Para que tengáis esa imagen. ¿Veis? Solo queda libre el caso de Rusia, ¿no? Bueno, el nexo común de todas las guerras es la acumulación capitalista. Yo creo que eso tenemos que tenerlo claro. O sea, las guerras se hacen primero para explotar los recursos, y después se hacen las guerras para hacer la guerra, es decir, para expandir y reproducir el capital. Así que de lo que se trata sobre todo es de que no existan países con soberanía que puedan tomar decisiones sobre sus recursos, sobre los gastos, sobre los presupuestos. De eso se trata, de la soberanía. Bueno, ¿cómo actúan los medios? Y ya voy un poco acabando. En esta guerra actual, que es una guerra imperialista, no podrían tener lugar sin los medios masivos, porque se necesita legitimar esas guerras. Primero, ¿cómo actúan? Invisibilizan la guerra, y hemos hablado de ello. Después, no hay causas de la guerra aparece como un fenómeno natural, como los desastres naturales. Fíjate, la guerra de Siria, joder, es que se están pegando entre ellos, ¿no? Es que a ver si paran la guerra de una vez. Desaparecen los responsables, no hay nadie que sea responsable de la guerra que se está teniendo lugar en Yemen. Es decir, no hay responsabilidad, no hay causas. Nos colocan no encontrar quiénes son los responsables ni las causas en una situación completa de impotencia. Si no sabemos quién es el responsable, si nuestro gobierno no es responsable, si nosotros no estamos en la guerra, no podemos hacer nada. Lo más que podemos hacer es salir a la calle y decir, vamos a que vengan los refugiados, ¿no? Es lo único que podemos hacer. Porque desaparece la otra parte. Los refugiados son la consecuencia de todo esto. Pero si no señalamos a los responsables, si no señalamos que nuestro presupuesto militar está ahí, ¿de qué nos sirve? Es decir, al final, ¿quiénes son los más solidarios y los que acaban acogiendo a los refugiados y los que nos manifestamos? Las propias clases populares que perciben y tienen empatía por la gente que viene de fuera. ¿Por qué tenemos empatía por la gente de fuera? Porque sabemos del sufrimiento de los demás. Ahora, eso es explotado, porque se explotan los sentimientos, los afectos, para hacer desaparecer la responsabilidad que tienen nuestro gobierno y nuestros poderes públicos. Entonces, cuando Carmena pone un cartel en el Ayuntamiento de Madrid y dice Welcome Refugees, que encima lo pone en inglés, que lo podía poner en árabe, ¿no? Porque digo yo que se refiere a lo que, no sé, a lo mejor piensa que todos los que van a venir hablan la lengua del imperio, ¿no? Bueno, pues eso. Y cuando te ves los datos de a quienes se han acogido, es que es ridículo, vosotros sabéis de sobra que no tiene ningún sentido. Es decir, nuestras políticas de migración impiden que aquí se les dé el estatuto de refugiados a la mayor parte de la gente que quiere llegar, si es que quiere instalarse aquí, porque la mayoría quiere ir hacia Europa, no quedarse en España. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando estamos hablando de que vengan los refugiados, ¿no? Y que son bienvenidos y solidarios. Bueno, por otro lado, algo que me parece fundamental, no hay conexión, se desconecta, funcionamos en un mundo totalmente fragmentado y se desconecta la situación de crisis en la que vivimos, se aparta del tema de la guerra. O sea, la crisis económica, la situación que vive nuestra gente inmediata no tiene nada que ver con la guerra. Esto no es una guerra. Entonces, eso es fundamental, la desconexión, la fragmentación. Lo que nos impide tener una visión de conjunto. Muchas veces se nos dice, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que nosotros podemos hacer solo es en el ámbito local. Efectivamente, podemos hacer mucho en el ámbito local, pero sobre todo intentar conectar lo que podemos hacer en el ámbito de lo local con lo general. Porque si no aprendemos a establecer las conexiones, cada vez vamos a estar más aislados y vamos a ser menos efectivos, vamos a poder conseguir menos.
¿vale? Entonces, bueno, aquí os he señalado ya un poco para acabar, porque me he pasado del tiempo. Esto está estudiado, hay un protocolo de los medios de comunicación que se puede estudiar cómo actúan para vendernos la guerra, porque la guerra se nos vende como algo inevitable y como algo aceptable. En los estudios que he hecho sobre el tema de la guerra, bueno, pues una de las estrategias es simplificar. Hay una guerra concesional entre chiitas y sunitas, o entre wahabistas o digamos que el caso de Ucrania, bueno, pues hay población que lo que quiere es unirse a Rusia frente a los que no quieren unirse a Rusia. La simplificación es la base, no entender la complejidad y quiénes son las fuerzas que están detrás. La exageración, la tergiversación, la parcialidad de las fuentes. Cuando se dan las noticias solo se dan desde un lado y desde las doctrinas oficiales, el ocultamiento de aquello que no encaja dentro del discurso oficial. Es decir, si hay algo que no encaja dentro del discurso, se omite, desaparece. El manejo de las emociones, fundamental. Es decir, para hacernos aceptar la guerra, lo que hay que hacer es ponernos en una situación en la que lo más urgente y lo más inmediato es salvar al niño que está muriéndose en la playa. Y yo no quiero ver más, y no quiero saber más. Y yo me siento muy bien porque estoy acogiendo a un refugiado. Bueno, ese es algo natural que tiene que ver con la supervivencia nuestra como especie, y sin embargo es manejado desde la psicología social. Es decir, nosotros en la universidad estudiamos cómo se hace eso. Es decir, los periodistas hoy en día saben cómo dar una noticia para que cause un impacto, la espectacularización, el manejo de las emociones para conseguir una reacción determinada. Y eso no es casual, no es casualidad. Nada de lo que ocurre en los medios, de cómo nos dan las noticias, es casualidad. Está estudiado. Y ya acabo aquí. Luego, si queréis en el debate, os pongo algunas diapositivas de cuál es la estructura de los medios de poder en España, etc. Pero bueno, quería plantearos qué podemos hacer. Si nosotros hacemos un buen diagnóstico de esta guerra en la que estamos, podemos, por un lado, hacer visible la guerra. Es fundamental. Mostrarle a la gente que estamos viviendo una guerra y por qué estamos viviendo una guerra. Entender las causas y los resultados. Entender que los refugiados son el resultado de la guerra y que nosotros tenemos parte en esa guerra. Y que es mucho más efectivo manifestarse en contra de la guerra que en solidaridad con los refugiados. Que solidarizarnos con los refugiados resulta que va a salir en todos los periódicos. Va a salir en todos los periódicos, la televisión. Fíjate qué solidarios somos los españoles, nos manifestamos en el centro de Madrid para ayudar a los refugiados. Eso va a salir en todos los medios. Ahora, si nos manifestamos en contra de la guerra y de la intervención de España y de la implicación de España en la OTAN, eso no va a salir en ningún lado. ¿Vosotros visteis alguna manifestación de las que se hicieron en contra de las maniobras militares en España por parte de la OTAN? En Alicante, donde yo tengo unos amigos, me llamaban y me decían: oye, que están los helicópteros, que ha habido protestas en el ayuntamiento porque a las 2 de la madrugada están pasando los helicópteros de las maniobras de la OTAN. Y dice: sí, pues efectivamente, estaban pasando. ¿Qué es lo que hizo el ayuntamiento de Alicante? Pues decir: bueno, señores, es que no pueden hacer maniobras a partir de las 2 de la madrugada. Es decir, a las 12 se tienen que acabar los ejercicios en el aire. Bueno, pues eso hay que explicarlo, ¿no? Así que hay que romper esa lógica de la impotencia. Claro que se pueden hacer cosas. Se pueden hacer muchas cosas en lo cotidiano, en lo cercano. Hay que conectar nuestra vida cotidiana con lo que ocurre en el exterior. Vivimos en un mundo globalizado. La crisis en la que estamos, la gente tiene que entender que no es algo que le ocurre a uno, no. Nos está ocurriendo a todos. La crisis es parte de la guerra que nuestros gobiernos nos hacen, que es la guerra económica. Y es parte de esa guerra global. Así que, bueno, yo aquí os sugería también la necesidad de ir creando ese gran frente antiimperialista. Tenemos que convertirnos todos en... Yo creo que no se trata de solidaridad, se trata de internacionalismo. Se trata de que nosotros nos tenemos que solidarizar con el otro desde una posición, y eso sí que es una posición ética y política. La guerra no es admisible.
Bueno, y un poco, nosotros desde el Foro contra la Guerra en el que participo, estamos con las maniobras de la OTAN, nos pusimos a trabajar precisamente en esa línea, hacer visible la guerra, las maniobras de la OTAN, y aquí os he recogido una parte de ese lema, ¿no?, de Bertrand Russell en la segunda sesión del Tribunal Internacional contra los Crímenes de Guerra, que decía: nadie es ajeno a la guerra y los pueblos tenemos el deber moral de ser testigos. Nuestra tarea es hacer que la humanidad dé testimonio de estos crímenes terribles y unir a la humanidad del lado de la justicia. Así que un elemento fundamental es ser testigos de lo que está ocurriendo y dar testimonio de la barbarie, porque es la única forma de que podamos conseguir esa solidaridad internacional que en su día tuvieron también con nosotros esos internacionalistas que vinieron a defender la República a este país. Y bueno, aquí os dejo